las tribus del Señor, según es norma en Israel, para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Auguren la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz en tus muros y seguridad en tus palacios. Vamos con alegría a la casa del Señor. Por amor a mis hermanos y amigos, diré la paz esté contigo. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu felicidad. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Hola, buenas noches. Qué gusto que nos encontramos esta noche del día martes 16 de junio de 2026 y aparentemente ya sin problemas de, de inestabilidad del Internet. Bueno, pues vamos a comenzar como todas las sesiones, dando gloria y honor a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret. Te invito a que de corazón abierto digamos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues esta noche, como siempre, le damos gracias a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo de que están en medio de nosotros para ayudarnos a comprender mejor la palabra de Dios Padre. Y les ponemos también a sus pies nuestra petición. En esta ocasión, haciendo eco de lo que de la de las lecturas del de las lecturas del domingo pasado en la Eucaristía, de que la mies es mucha y los obreros pocos, rogad al Señor que mande más trabajadores a su mies. Lo hacemos propio esta petición y le pedimos que dentro de esa falta
de pastores para guiar a su grey, a su pueblo, a todas sus ovejas, que somos nosotros, que bendiga a los diáconos transitorios que en el pasado jueves de Corpus fueron consagrados al servicio. Totalmente esa palabra lo dice claramente, al servicio, como una última etapa de su preparación sacerdotal, y que lo vivan, lo gocen, y que sea lo que les haga transformar su corazón, conocer al pueblo y entregarse a ellos. Y para el próximo 29 de junio, día de solemnidad de San Pedro y San Pablo, ese día de nueva cuenta el cardenal Carlos Aguiar Retes consagrará a los nuevos sacerdotes al servicio de la Iglesia Santa, única Iglesia Santa, cristiana, católica y apostólica, fundada por el único Dios en este mundo, Jesús, en su glorificación y en su majestad, de su, de su divinidad celeste y de su divinidad terrestre. Pues que tengan toda la bendición de Dios Padre, que tengan toda la misericordia de Dios Hijo, y tengan el soplo divino del Espíritu Santo para desarrollarse, para desempeñarse en esta misión. Y que todos estos sacerdotes egresados de egresados del seminario conciliar, del cual María Santísima es su protectora, también descuide de las amenazas terrenales y los conduzca correctamente en todo su ministerio. Pues que así sea. Bueno, esta noche, haciendo también eco de la alegría, escuchamos un cántico inspirado en el Salmo 95 de la nomenclatura hebrea, que se le llama invitatorio. La palabra invitatorio es una invitación propiamente para que en el transcurso del camino para llegar al templo a rendir honor y gloria a Dios Padre, a Yahvé Dios, como dicen los judíos, cantaban, tenían himnos. Por lo tanto, este es un bello himno, y es himno porque incluye evocaciones de alabanza, pero es un himno muy especial porque se cree que era cantado en la solemnidad de la fiesta de las tiendas, una de las tres grandes fiestas dentro de la tradición hebrea, dentro de la tradición judía, que junto con la Pascua y junto con la siega, la fiesta de la siega, la fiesta del corte de las espigas, formaban la trilogía obligada para hacer peregrinación al Templo de Jerusalén. Ya posteriormente se fueron agregando otras solemnidades, pero estas tres dentro del Deuteronomio, dentro de ese último libro del Pentateuco, dentro de ese libro que es el último que según la tradición judía se le adjudica a Moisés. Y en ese libro hay una gran sección en el que Dios Padre, en el que Yahvé Dios, le da instrucciones a Moisés de cuáles deben de ser las celebraciones dentro de su calendario litúrgico, por así decirlo, y que de ahí emana muchas tradiciones también hasta nuestros días.
porque dentro de esa fiesta, vuelvo a recordarte que la Pascua la festejamos tanto los cristianos católicos como los cristianos también, nuestros hermanos cristianos, y dentro del judaísmo también celebran la Pascua. En el caso de los judíos y de los cristianos es muy común que las fechas de celebración casi se traslapen una con otra. Y esto es porque dentro del judaísmo como dentro de la naciente Iglesia Cristiana Católica fundada por Jesús, se rigen por el calendario lunar. Por lo tanto, las disposiciones para celebrar la Pascua, que viene siendo la primer luna llena después del equinoccio de primavera, rige tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Y tú preguntarás, ¿y por qué si rige no lo celebramos la misma fecha? Ah, porque hay otro ingrediente que causa un poco de desajuste en el calendario, y es precisamente el calendario. Dentro del cristianismo nos regimos por el calendario gregoriano y en el caso del judaísmo no se rigen por ese calendario, no se rigen y entonces, para empezar, dentro del judaísmo sus meses son de 30 días, no, perdóname, de 28 días y entonces hay una pequeña diferencia que hace que quede discordante las fechas. Pero repito, ellos celebran la Pascua igual que nosotros. Ellos celebran la fiesta de la siega, la fiesta del corte de la simiente de la mies, de las espigas, y corresponde con nosotros a la fecha en que celebramos nosotros Pentecostés. Se unen ahí también las dos fiestas. Y ya ellos en la fiesta de las tiendas no hay una celebración dentro del calendario cristiano que empate con ellas. Y recordemos que dentro del judaísmo la fiesta de las tiendas es el celebrar el éxodo, es el celebrar los 40 años que pasaron en el desierto el pueblo elegido, propiedad de permanente de Yahvé Dios, de Dios Padre para nosotros, y como una manera de celebración, hasta la actualidad, en las azoteas de las casas de Israel, el pueblo judío elabora con ramaje de palmas y eh, y otras ramas una simbología evocando las chozas que tuvieron que tener en el desierto antes de que tuvieran sus tiendas que fueron confeccionando, tiendas de campaña me refiero, y como una evocación a esta celebración, se pasan en las noches a dormir en sus azoteas bajo el cobijo de estas enramadas y lo celebran con, una, con platillos en su mayoría dulces, dulces de sabor, eh, en recuerdo de esa gesta heroica del Éxodo. Bueno, pues entonces hablando de este simbolismo y de estas eh, semejanzas, vamos a pasar ya de lleno a lo que es nuestra clase de las parábolas. Hemos dicho para poder saborear lo que esta noche vamos a reflexionar, tenemos que recordar que dentro de las parábolas del Evangelio, la justificación o el motivo por el cual Jesús de Nazaret las utilizó de manera tan, tan tradicional, tan de costumbre y de una manera sublime, porque a él se le considera
a Jesús, además de todos sus atributos, un maestro en parábolas, un mashal, como se dice dentro del judaísmo, y sabemos que la razón por la cual hablaba Jesús en parábolas era porque desde Isaías, el profeta, el gran profeta Isaías, él allí quedó asentado que iba a hablar en parábolas Jesús. Y la razón por la cual iba a hablar en parábolas eran dos. Una, que era una manera en que la gente que se creía inteligente, que se creía merecedora de todas las alabanzas de la población, aquellos que creían que el ayunar, el dar limosna y el orar era más que suficiente para obtener la salvación. Sí, me refiero a los fariseos dentro del pueblo judío. Ellos se pensaban como casta privilegiada y clase aparte de todo lo que era el pueblo. Y entonces Jesús de Nazaret utilizaba las parábolas para que, como dice Isaías en sus profecías, aún oyendo no escucharan, aún viendo no entendieran. Entonces era una forma de, pudiéramos decir, de camuflajear el contenido de las propias parábolas para que no estuvieran al alcance del corazón de los fariseos. Podrían escucharlas, podrían ver las obras de los signos de poder del maestro, pero su corazón duro no iba a poder entender la misericordia manifestada en las parábolas por nuestro Mesías y Señor. Por otro lado, la siguiente razón, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista gramatical, pudiéramos decir, es que las parábolas que Jesús pronunciaba tenían siempre la invitación a que el oyente reflexionara, a que pensara y dentro de los caminos que podía ofrecerle la narrativa de las parábolas, él iba a poder imaginar diferentes escenarios e incluso iba a poder haber momentos en que podría elegir entre dos diferentes caminos a tomar. Pero no podemos dejar a un lado que la misión, que la intención, que la finalidad para todos las parábolas de Jesús, perdón, las parábolas de Jesús tenían sentido escatológico. Al decir la palabra escatológico, debemos de pensar en los últimos tiempos. Entonces, las parábolas, con ese profundo sentido escatológico, era una lección para cada uno de los oyentes para sacar sus deducciones particulares, para hacer vida diaria el sentido de la parábola y que haciéndolo vida diaria, haciéndolo común en su forma de ser, fueran tendiendo a la perfección los oyentes, fueran no solamente escuchando, sino volviéndose santos, volviéndose bendecidos y siendo congruentes en su forma de ser. Y si tú te pones a reflexionar dentro de nuestro sentido pastoral que tienen nuestras clases, pues sigue siendo vigente, sigue siendo actual. Tú escuchas las parábolas y, al igual que en aquellos tiempos, las escuchas y sacas reflexiones. Muchas veces esas reflexiones vienen de la mano de las homilías de los presbíteros
en el momento oportuno. Pero si el presbítero trató de otros temas fuera de la parábola, queda en ti la resolución y la explicación que le des a la parábola. Por lo tanto, debes de tener tú siempre en tus labios el poder invocar al Espíritu Santo, que es la sabiduría de Dios Padre y la misericordia de Jesús de Nazaret, que nos acompañan hasta el último día de de la humanidad, hasta el último día del mundo y hasta el último día de tu vida terrenal. Siempre pensamos al decir la palabra al escatología, pensamos en el último tiempo de este mundo y muchas veces nos inquieta y estamos pensando, ay, ya llevamos tantos miles de años y ya estamos en el siguiente milenio y ya hay eventos que algunos interpretan como señales apocalípticas de que los últimos tiempos están próximos. Y yo te diría una cosa, es cierto, porque tú debes de pensar simple y sencillamente como el propio Jesús nos invitaba a que vivamos con la intensidad como si mañana fuéramos a dejar este mundo. Recordemos, recordemos ese episodio del Evangelio en aquel próspero agricultor que ya no cabiendo toda su cosecha en sus silos, en sus lugares para guardar el trigo y la cebada y todas las semillas, piensa que va a tirar lo que tiene, va a construir unos grandes hilos mucho más grandes y ya llenándolos va a tener seguridad de que va a poder vivir sin ningún problema ni sobresalto mucho tiempo. Y él dice, me voy a dedicar a banquetear y a vivir la vida. Y Jesús dice a sus oyentes, qué lejos está esta persona de saber que esa misma noche Dios le reclamará su alma. Entonces, nos queda a nosotros como una gran enseñanza que tenemos que hacer la propia, que no debemos de ponernos a estar meditando de que por los acontecimientos que hay, por las señales de los momentos vividos, por las profecías de ciertos eh, adivinos que siempre se han dado en diferentes momentos de la historia, nos dejemos impactar, pero sí tengamos la certeza de que tenemos que vivir como si nuestra alma fuera a ser reclamada esta misma noche en tu vida. No lo deseo, pero debemos de vivir así, que no tengamos sobresalto ni miedo ni angustia de que el día que Dios elija pueda llevarnos a su presencia y nosotros estar limpios de corazón, congruentes de haber estado viviendo con fe a Jesús y que hayamos propiciado obras de misericordia para nuestro prójimo. Estando así, vamos a poder vivir en paz y con alegría y sin sobresaltos, y el día que dejemos este mundo va a ser el día más dichoso de nuestra vida, porque sabemos que la vida eterna conquistada por Jesús de Nazaret a través de su gloriosa resurrección nos espera y que la morada celestial la tiene preparada Dios Padre en cantidad y en hermosura para que la vivamos. Bueno, pues dicho todo esto, entendemos perfectamente más lo que son las parábolas. Ahora, es un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo. La ilustración que tú ves es
propia de las primeras parábolas que los tres evangelistas sinópticos, o sea, Marcos, Mateo y Lucas, refieren, y que muchas de las 45 parábolas que se encuentran dentro de la Sagrada Escritura, dentro de la Santa Biblia, hay algunas compartidas por los tres y por lo tanto las conocemos con la denominación de triple tradición. Las que son compartidas por dos de los evangelistas sinópticos serán de doble tradición, pero tenemos en el caso de los tres evangelistas algunas que son únicamente propias de uno de ellos. Y en las últimas clases nos estuvimos refiriendo a algunas de esas parábolas que únicamente Mateo las da a conocer. Debo de recordarte, para que entendamos mejor lo que esta noche vamos a estar reflexionando, que el caso de Mateo es un caso muy singular porque es el evangelista que, siguiendo las tradiciones judaicas, va a soportar mucho de su evangelio en estas tradiciones. Y por lo tanto, dijimos en las clases anteriores que dentro de los 28 capítulos que conforman el Evangelio de San Mateo, no es casualidad que en la parte central de su narrativa, y me estoy refiriendo concretamente a los capítulos 13 y 14, ahí Mateo se haya volcado en hacer un, un segmento especial que él tituló como el discurso parabólico. Los otros dos evangelistas también tienen una especie de discurso parabólico, pero nadie más que Mateo, con la profundidad de pensamiento, con el alcance teológico y con la simplicidad de comentarios que nos mueven a todos a reflexionar sobre las parábolas. Entonces, además, este Mateo, dentro de su cuidado por el desarrollo de su evangelio, va a tener el cuidado que en su discurso parabólico va a seleccionar 7 parábolas. Y este número es manejado virtuosamente por Mateo a lo largo de todo su evangelio. El que sean 7, que nos habla de plenitud, de acuerdo a los números dentro de la Biblia, tiene su razón. Y entonces por eso él escoge 7 parábolas que las incrusta en ese capítulo 13. No quiere decir que son las únicas parábolas que este Mateo va a poner dentro de su evangelio. Para hacerte claro, en el evangelio de Mateo vamos a encontrar que tiene él 24 parábolas. Por lo tanto, dentro de los 3 evangelistas sinópticos, es el que mayor número de parábolas presenta. Pero dentro de esas 24 parábolas, 17 van a estar regadas a lo largo de su evangelio. Y solamente 7 van a estar perfectamente eslabonadas dentro del capítulo 13, dentro de su discurso parabólico de este Mateo. Bueno, nada más para redondear el comentario, decía que el centro, la médula, la columna vertebral del Evangelio de Mateo, que se encuentra en los capítulos 13 y 14. En el 13, ya hablamos,
van a ser las parábolas las que van a ser el 100% de ese bello capítulo. Pero en el capítulo 14, Mateo se va a referir a la quinta parte de su evangelio. Recordemos que Mateo divide los capítulos del evangelio en partes y cada una tiene su sentido profundo. Esta quinta parte del Evangelio de Mateo, él lo titula La Iglesia, primicias del reino de los cielos. Y dentro de ese gran apartado, el capítulo 14 se va a referir en una forma que él le pone sección narrativa a lo más importante dentro de los inicios de la iglesia fundada por Jesús, nuestro Maestro y Señor. Eso para que tengas una idea más general de qué hay en esos dos capítulos. Bueno, pues ahora dentro del capítulo de, de la, del discurso parabólico de Mateo, te quiero recordar cuáles son las parábolas que él puso en ese capítulo. Y entonces, después de una pequeña introducción que me voy a permitir releértela para que nos adentremos ya más de lleno en sus parábolas presentadas por Mateo, dice, aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Se reunió tanta gente junto a él que hubo que subir a sentarse en una barca, mientras toda la gente se quedaba en la ribera y les habló muchas cosas en parábolas. Esa es la introducción de este discurso evangélico, de este discurso parabólico de Mateo, y después ya se va a ir metiendo a las 7 parábolas que él nos quiere dar a conocer. La primera fue la parábola del sembrador, la segunda es después de esta parábola del sembrador, al igual que los otros dos evangelistas sinópticos, nos hablan, nos da la razón por la cual Jesús hablaba en parábolas, mismo que ya tratamos ahorita, que viene como consecuencia de Isaías. Y después viene por única ocasión dentro del Evangelio la explicación de la parábola del sembrador, que se le acredita al propio Jesús. Pero nosotros ya hemos estado reflexionando que salvo esta parábola, que pudo haber sido cierto, la explicación de Jesús a sus discípulos y más enfáticamente a sus apóstoles, las demás explicaciones de las parábolas se presume, de acuerdo a los estudios de los exégetas, fueron consecuencia de la explicación de los dirigentes de la iglesia primitiva. ¿Y qué debemos de entender por iglesia primitiva? Pues debemos de entender que si Jesús de Nazaret fundó su iglesia el jueves de su pasión, que nosotros reconocemos como el jueves de Pascua o el jueves santo para ubicarnos mejor, ese día fundó Jesús su iglesia. Y esta iglesia, después de la muerte de Jesús, va a ir tomando cohesión, va a ir tomando forma, va a ir tomando fuerza a partir del evento de Pentecostés, que es cuando se le considera la fecha oficial del surgimiento de la Iglesia Cristiana Católica. Que esto sucedió 50 días después de la gloriosa resurrección. Cuando el Espíritu Santo se hizo presente ese día en el cenáculo y un viento impetuoso circuló por todo Jerusalén, en ese ruaj que es la presencia del Espíritu Santo,
fue el momento decisivo en que dentro del cenáculo, en una figura de lenguas de fuego, se posó sobre todos los apóstoles, las santas mujeres que estaban junto con ellos, refugiados en el cenáculo, y algo importante, bajo el cobijo de la siempre virginal María Santísima. Ella permaneció dentro del cenáculo también, siendo la líder espiritual, amorosa y madre de todos los apóstoles, como Jesús le había pedido en la cruz, cuando tuvimos la fortuna de que a través de Juan el Evangelista, de Juan el Apóstol, quedáramos todos cobijados bajo el cuidado y protección de María Santísima. Y María también, sierva de Dios, es la custodia y quien vela por la iglesia hasta el final de los tiempos. Bueno, pues todo esto es lo que dio origen a la iglesia primitiva. Por lo tanto, los primeros dirigentes de la iglesia primitiva fueron el propio Pedro, la roca de la que se sostiene la iglesia. También lo fue Santiago, el hermano de Juan el Evangelista. Él se encargaba de la iglesia de Jerusalén propiamente. Y poco a poco los apóstoles que fueron diseminándose, que fueron en una especie de diáspora cristiana, católica, yendo a llevar la palabra del Evangelio según los designios de Jesús antes de que partiera de este mundo. Él fue muy enfático en decir, a pesar, a pesar de que los dirigentes judíos no lo aceptaron ni como Mesías y menos como Hijo de Dios, y confabulados con los romanos le dan muerte, a pesar de eso, Jesús le sigue teniendo la primicia de que sean ellos, el pueblo judío, los que reciben primero el Evangelio y posteriormente ya todos los paganos, los gentiles, el resto del mundo, todos los que formamos el nuevo pueblo de Israel, donde por fortuna tú y yo somos parte de ellos, de ese pueblo, de ese nuevo pueblo de Israel. Bueno, pues entonces de así surgen los primeros dirigentes de la iglesia primitiva. Por esa razón, algunas explicaciones de las parábolas se presume fueron deducciones de estos apóstoles de esa primera generación dentro de la iglesia, porque si no, no hubiera sido posible que quedaran asentados, que quedaran en el escrito de los evangelios. Reflexiona, si el evangelio de Marcos surge en el año 64, el de Mateo más o menos por el año 80 y el de Lucas probablemente por el año 85, ¿quién podía haber hecho las reflexiones de las parábolas sino los apóstoles? Y eso lo pudieron hacer gracias a la sabiduría que el Espíritu Santo infundió en sus corazones y en su mente por petición de Jesús de Nazaret a su Padre cuando fue glorificado ya por tercera ocasión después de su gloriosa ascensión. Porque recordemos que Jesús fue glorificado en un principio durante la pasión del propio Jesús. Después volvió a ser glorificado cuando entregó el Espíritu en la propia cruz. Y por último, es glorificado de nuevo cuando tiene su gloriosa resurrección.
Después de todo esto, asciende a los cielos y ahí es glorificado de nuevo y recompensado con mayor Espíritu Santo, más Espíritu Santo del que siempre había tenido desde antes de la formación del propio mundo. Y con más razón cuando fue enviado a que conociéramos la palabra de Dios, cuando en los tiempos de la plenitud lo manda a la tierra y ejerce su ministerio público apegado a todo lo que su Padre, lo que Dios Padre, nuestro Padre, le pidió que hiciera. Entonces, obvio, por toda esta, por toda esta magnífico desempeño que tuvo, fue por lo que recibió más Espíritu Santo, ya estando glorificado, sentado a la derecha del Padre, como el sucesor regio, el sucesor real del mayor rey que puede haber en el mundo, que es Dios Padre. Pero Jesús de Nazaret, por todo esto, por toda su trayectoria limpia y por todo lo que entregó para todos nosotros, incluyendo su propia vida, pues entonces es declarado Rey del universo y María Santísima también Rey de todo el mundo. Es por los méritos de todo lo que lograron. Y Jesús no se detiene en conservar esa nueva carga de Espíritu Santo y le pide a su Padre que se las envíe a sus apóstoles. Y sabemos por qué lo hizo, porque él estaba claro de que sus apóstoles y sus discípulos, con más razón, no habían alcanzado a entender el alcance de sus enseñanzas, no habían podido entender todo lo que él les transmitió y necesitaban reforzarlo. Y así como en esta imagen de la lámpara que vemos que alumbra y que es muestra de la sabiduría hacia todos nosotros que nos alumbra, igual fue para los apóstoles, igual fue para los discípulos que estaban en ese cenáculo, incluyendo las santas mujeres también y a la propia virginal siempre María Santísima. Entonces, eso que nos quede claro, ellos vienen siendo esa iglesia primitiva que propiciaron la explicación de muchas de las parábolas. Después, en el caso de Mateo, ya dijimos que tiene otras parábolas y una muy especial, que solamente es de Mateo, una de las que son solamente de él, es la parábola de la cizaña, que ya vimos que la maneja en una forma magistral como uno de los ingredientes que para nuestro bien o para nuestro mal forman parte del mundo. Al decir mundo, hablamos de un mundo geográfico y de un mundo de pecado, en donde el maligno, el tentador, Satanás, eh, el ángel revelado, nos asedia y nos quiere hacer caer siempre. Pero aquí Mateo es muy claro en hablarnos que la cizaña, como Jesús dijo, que crezca la semilla, que crezca la espiga junto a la cizaña y ya llegado el tiempo del corte, vamos a poder quitar la cizaña sin problema, la vamos a empaquetar y la vamos a quemar sin que dañe a la semilla buena, al trigo, a la espiga. Aquí Mateo nos hace ver con gran maestría esta parábola y la enseñanza más grande de él es cuando él pronuncia, dejad que ambos crezcan hasta la siega, reforzando lo que Jesús nos dijo en la parábola del sembrador. Después nos habló este Mateo de la parábola de la mostaza, que también es compartida, la parábola de la levadura, que también lo es, y después va a dar una interpretación de la parábola de la cizaña. Pero después vamos a encontrar
las parábolas del tesoro y de la perla, que es lo que nos tuvo reflexionando en la clase pasada, esas bellas parábolas que nos hablan de los grandes tesoros. Y aquí vimos esta imagen en el que este individuo, encuentra un gran tesoro en un campo no de su propiedad, en manera fortuita probablemente él era trabajador del campo y una ocasión, por lo que gustes y mandes, da con este gran tesoro. Y entonces lo esconde de nuevo y sabiendo que ya queda protegido, va a juntar todo el dinero que puede para comprar el campo. Se convierte en hacendado él, pudiéramos decir, y entonces tiene la legítima propiedad de este gran tesoro. Y también vimos en la otra parábola, en la parábola de la perla, el comentario de que un comerciante, un rico comerciante que se dedicaba a la compra-venta de perlas, encuentra de repente una hermosa perla y por lo tanto vende todo lo que tiene, incluyendo sus perlas que poseía, para juntar el capital suficiente para adquirir esa bella y enorme perla. Bueno, pues nos quedó claro que eso es Jesús, que eso es la religión, que eso es las enseñanzas que Él nos vino a traer y que esa fe en Él para nosotros es el mayor tesoro al que podemos aspirar en vida. Por lo tanto, nosotros somos grandes, grandes poseedores de riqueza, porque si creemos en Dios, si creemos en las enseñanzas de Jesús y nos afianzamos a su fe, nos afianzamos con fe, más bien dicho, a sus enseñanzas, tenemos el más grande tesoro. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la cual vamos a poder llegar al final de nuestra vida, a llegar al paraíso. Entonces, en pocas palabras, que algunos de nosotros hemos recibido de parte de Dios a través de Jesús de Nazaret, hemos recibido sanación, tanto física como de nuestro corazón. Y esto nos ha transformado en otras personas. Al mismo tiempo de esa sanación, con las bellas enseñanzas de Jesús, hemos tenido la, hemos tenido la salvación, porque gracias a esa fe y a esa sanación que nos propicia Jesús, piensa, a través del sacramento de la reconciliación, entre otras cosas, viene esa sanación también espiritual y que esa justificación y esa justificación de que por la muerte del propio Jesús vamos a estar justificados para poder llegar a la vida eterna, pues ahí tenemos todo. Entonces, nosotros somos también, al igual que esta imagen y del buscador de perlas, dueños de un tesoro invaluable. Ahora, recuerda nada más, por último, que la gran diferencia entre esas dos parábolas es que en esta imagen que estás viendo, el rico dueño de este tesoro encuentra, y en la parábola de la perla, el que tiene esa gran perla que le adquiere, la busca. Entonces son dos términos que asemejan en cuanto a la acción la misma finalidad, pero tienen diferencia en la manera de conquistar. En pocas palabras, tú debes de buscar a Dios y también debes de encontrar en su misericordia, en los dones que el Espíritu Santo derrama en ti desde tu propio bautismo, las dos maneras en que tú puedes atesorar esas grandes riquezas que Dios a través de Jesús de Nazaret te ofrece.
Bueno, pues con todo este gran reflexión y resumen, estamos en condiciones de poder ver esta última parábola que Mateo nos presenta, perdón, déjame ver si encuentro aquí alguna imagen que nos hable de esto. Bueno, la última parábola propia de esta sección de Mateo, en el capítulo 13, la constituye la parábola de la red. Es muy breve, es muy corta y permíteme que te la lea. Repito, solamente es de Mateo y dice en el capítulo 13, a partir del versículo 47, por si me quieres seguir en la Biblia, dice, también es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y captura peces de todas clases. Y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cestos los buenos, al tiempo que tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Como tú puedes ver en esta parábola, tiene doble sentido, tiene un sentido escatológico, al igual que todo el resto de las parábolas, porque te habla de cómo llegar al fin de los tiempos. Pero también tiene un ingrediente, un ingrediente apocalíptico, que es la forma, el lenguaje que utiliza y también las imágenes, las visiones que nos presentan. Entonces, sabemos los que ya tuvimos la fortuna de estudiar el Apocalipsis como tú, que los ángeles, por instrucción de Jesús de Nazaret, cuando descienda glorioso en esa nube, en la parucía, en la segunda venida, serán sus ángeles los que operen, los que ejecuten esa separación de los buenos y los malos. Entonces ahí entenderemos perfectamente el que la cizaña va a ser recolectada, va a ser agrupada en pacas, en lo que sea, y va a ser lanzada al fuego eterno, porque no merece estar en otro lugar. Entonces también estos ángeles van a ser la misma figura que en esta escena vemos de los pescadores. En una manera sencilla, la parábola nos está invitando a reflexionar. Es muy común que los pescadores en su red saquen peces de todo tipo, y más en la época en que a Jesús de Nazaret le tocó estar predicando, lo hizo continuamente en las riberas del lago de Genezaret o el, el lago de Tiberíades, que viene siendo el mismo. Entonces, ¿cuántas veces vemos, incluso en la introducción de estas parábolas, que Jesús se sentó en la barca para poder ser visto por la muchedumbre que estaba en la ribera del río y que deseaban escuchar su palabra? Y recordemos que el término se sentó tiene doble figura. Una, el sentarse físicamente en la barca, en la proa de la barca, la parte delantera, que aquí, claro, no se ve bien, pero casi todas las barcas tienen una posibilidad de que se pueda sentar alguien sobre esa parte de la embarcación. Pero también el sentido de se sentó, recordemos que tiene una connotación de explicación, de discurso, de enseñanza. Por esa razón, en todas las iglesias del mundo, dentro de la parte trasera del altar, se encuentra invariablemente un sillón
que se le conoce como sede. Y por esa razón, en el Vaticano, la silla en donde el Papa se sienta junto al baldaquino al baldaquino de la Basílica de San Pedro, es en donde él da cátedra, es en donde el Papa enseña. Y por esa razón, esa silla que está en el Vaticano es el origen de la Santa Sede. Por eso, porque la sede, que es la silla, el sillón en donde se sienta el presbítero a dar sus enseñanzas, en el caso del Papa, es la Santa Sede. Bueno, ella, después de este comentario, entremos en materia del significado de lo que los ángeles van a venir a hacer en ese momento de la parucía. Van a no van a separar, simple y sencillamente van a tomar a los que no merecen llegar al reino de los cielos y sin más ni más van a ser lanzados junto con la cizaña al fuego eterno, en donde de manera apocalíptica, repito lo que nos dicen aquí el evangelista, los echarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el rechinar de dientes. La figura, bueno, el llanto y el rechinar de dientes debemos también de darle la connotación de vida. En realidad, el mayor castigo que podemos tener cualquiera de nosotros es el estar alejados de Dios y el saber que nunca jamás podremos verle el rostro a Dios, que nunca podremos estar agradeciéndole a Jesús y dándole gloria tanto a Dios Padre como a Jesús, y no vamos a poder acompañar al Espíritu Santo y a los ángeles en esa eterna alabanza. Si tú te pones a pensar en eso, ese castigo, de verdad que es un castigo eterno que vas a lamentar por toda la eternidad si no tienes, si no te afianzas a la misericordia de Jesús, a sus enseñanzas, a su amor, a la majestad y sabiduría de Dios Padre, a su poder y todo lo que nosotros ha puesto, comenzando desde el momento mismo en que permitió que tú, bajo las células genéticas que derivan de tu padre y de tu madre, cobraras vida. Ese es el mayor regalo que te pudo dar Dios. Y todavía, después de ese regalo, va a venir el regalo del Espíritu Santo en el momento de tu bautismo. Y después van a venir las enseñanzas de Jesús y van a venir su palabra, su misericordia, sus parábolas, todo lo que Él nos vino a enseñar. Y todavía, por si fuera poco todo eso, nos deja el recurso de su Santísima Madre para que nos cuide, nos cobije y nos dirija. Entonces tenemos todo. Y recuerda que el Espíritu Santo es el único integrante de la Santísima Trinidad que permanece entre nosotros y que te habla. Dios Padre y Jesús de Nazaret están en el cielo y desde ahí ven por todo el mundo. Pero la manera de contacto de ellos hacia ti es a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, no te canses todos los días de invocar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Todos los días dilo y está atento a escuchar su palabra, porque es la palabra de Dios Padre y la de Dios Hijo que se manifiestan a ti. Bueno, pues todo esto, todas estas reflexiones pastorales, las reforzamos aterrizando también en el terreno humano. ¿Qué hacen
los pescadores cuando sacan la red, salen y en la orilla del mar se ponen a seleccionar los peces que pueden tener valor tanto para la alimentación como por la razón que sea lo que están mejor pagados. Y hay otros que no tienen gran valía y entonces esos los regresan al mar. Además, debes de recordar que este Mateo, repito, es un evangelista que sigue mucho las tradiciones del pueblo judío. Por eso, entre otras cosas, él jamás se referirá a la morada eterna como el reino de Dios. Él siempre dirá el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque entre los judíos el decir la palabra Dios es una falta de respeto. El decir Yahvé es inconcebible entre ellos. Y entonces tienen los 72 gentilicios distintos que de acuerdo al momento y las circunstancias pronuncian, como Yahvé Shebaot, como Adonai, como otros más, son 72. Entonces, dentro de estas costumbres judías que Mateo respeta mucho, había toda una serie de limitantes alimenticias que vienen dentro del propio Deuteronomio y de los libros de la Torá judía, que para nosotros es el Pentateuco, en el libro de los Números, en el libro de Levítico y en el propio libro del Éxodo. En estos 5 libros, en diferentes momentos, salen restricciones alimenticias, pero sobre todo en el Deuteronomio, que es la segunda ley de Moisés. Recordemos que es la segunda ley, no porque él quisiera ufanarse, sino porque de los que salieron originales de Egipto, todos a excepción de Josué y de Caleb, murieron en el trayecto del Éxodo y que todos ellos, por misericordia divina, engendraron descendientes, aunque ellos murieron los originales. Y estos descendientes no conocieron todo lo que en el monte Sinaí y en la gran asamblea juraron sus padres respetar ante Yahvé Dios para que pudiera ser el pueblo elegido hasta el final de los tiempos. Entonces, por esa razón, Moisés escribe el Deuteronomio, que es conocido como la segunda ley, para conocimiento de los nacidos en el devenir del Éxodo. Y prueba de esto lo vamos a ver porque dentro del libro de Josué, que ayer no pudimos avanzar, pero la próxima semana lo haremos, hay un ingrediente importante que nos marca esto. Todos los que van a entrar al nuevo pueblo conquistado por la misericordia de Dios, ofrecido desde tiempos de Abraham, esa tierra de Canaán, esa tierra que emana leche y miel, que va a ser el regalo perpetuo de Dios Padre, de Yahvé Dios para ellos, está simbolizado en que Josué va a obligar a que todos los que entren a esa tierra sean circuncidados. Y tú dirás, bueno, ¿cómo que sean circuncidados? Pues eso lo vimos en tiempos pasados. Sí, lo vimos en tiempos pasados con sus padres, pero ya los que nacieron durante el Éxodo eran varones sin sin ese signo visible de la circuncisión. Entonces, Josué los va a obligar a que todos sean circuncidados, incluyéndose él mismo. Elaboraron unos cuchillos de pedernal y con eso fueron circuncidados todos los varones que desearan entrar a la tierra prometida. Bueno, pues entonces todo esto que te estoy platicando, dentro de las normas alimenticias que este
Moisés va a dejar establecidas dentro de los 613 preceptos y normas que tienen, que incluso los judíos, tú pregúntale a cualquier judío ya que conozcas alguno, que cuáles son los mandamientos y cuáles son las normas que tienen que respetar, y no te va a decir, pues son las tablas de la ley, las 10 de Moisés. Te va a hablar la mayoría que son 613 preceptos y además los 10 del decálogo. Entonces, son observancias, son normas que tienen que cumplir, muchas de ellas de diversos tipos. Dentro de las alimenticias, entre otras, su alimentación que le llaman kosher, que quiere decir alimentación pura, alimentación limpia, alimentación sin ningún defecto. En lo que se refiere a peces, los judíos no te comen ningún pez que no sea de escama y que tenga también aletas. Por lo tanto, tú, por ejemplo, nunca verás un judío comer un camarón, nunca lo verás comer, por ejemplo, que pudiéramos decir, todos los moluscos y todos lo sabroso que luego nosotros vamos y nos comemos animales de concha, como por ejemplo ostiones. Eso no te lo consume un judío. ¿Por qué? Porque del mar únicamente comen lo que tiene escamas y que tiene aletas. Por lo tanto, es entendible que estos pescadores pues seleccionaran y lo que no tuviera escama y aletas lo regresaban al mar. No tenía sentido que lo sacaran porque no, nadie lo iba a comer. Estaban en Israel. Probablemente algún turista, alguien que pasara por ahí sí se comería una campechana, a lo mejor como nosotros, ¿no? Pero, pero en aquellos tiempos no. Por eso el simbolismo de esta escena es más contundente, porque ahí están haciendo separación de lo bueno y de lo malo, partiendo en el origen de las tradiciones judías, pero ya para nosotros, miembros de la Santa y Única Iglesia Cristiana Católica Apostólica fundada por Jesús, entonces nosotros también le damos la interpretación correcta a esta separación, que en los tiempos finales la ejecutarán los ángeles bajo la potestad otorgada por Jesús a ellos para esto. Recordemos que vimos que en el Apocalipsis el juzgar a todos los que estén en ese tiempo de la parucía va a ser labor conjunta de los ancianos, y que dentro de esos ancianos estarán los propios apóstoles de Jesús, y que los que van a ejecutar la faena, la chamba, pudiéramos decir, van a ser los ángeles. Pero entonces, repito, en el caso de este Mateo, nos está hablando de esta parábola de la red, como ese sedazo, hablando con más ternura, si tú quieres, en el que va a separar, va a colar, si tú quieres, lo que debe de salvarse y lo que no. Bueno, pues entonces esta escena de la parábola de la red, propia únicamente de Mateo, repito, nos viene como colofón, como gran final de las parábolas que él nos presentó. Y sobre todo, el acomodo de la misma no es casualidad que lo haya puesto después de la parábola del tesoro y de la perla. Ahora entendemos mejor esa perla y ese tesoro que es Jesús entre nosotros, va a tener una acción sanadora, salvadora y justificadora. Como prueba de esa acción justificadora, quiero decirte que
Así como los apóstoles recibieron al Espíritu Santo y los transformó, San Pablo, el gran apóstol de los gentiles, también sufrió este hermoso momento cuando después de que cayó de su caballo llegando poco antes de Damasco, recordemos que queda cegado y que después, por instrucciones de Pedro, va a ir hacia él Ananías, un un cristiano muy embebido en la religión, y él va a llevarle el Espíritu Santo a San Pablo. Y solamente así podemos entender cómo en ese momento, después de que recupera su vista, él tiene la comprensión total de toda la palabra de Jesús, que por supuesto la va a enriquecer con los encuentros que tuvo con Pedro y con los apóstoles, con la gran, el gran regalo que tuvo de compartir con algunos apóstoles como y otros seguidores de Jesús como Bernabé, como Juan Marcos, el que va a ser después Marcos el Evangelista, con con la oportunidad que tuvo también de estar conviviendo con Lucas, y que no olvidemos que Lucas tuvo oportunidad de estar en contacto con el evangelista Juan y con la propia hermosa Virgen María. Entonces, todos estos vías de comunicación en la fe, en la religión, estos vasos comunicantes, claro que fueron enriqueciendo mucho al propio San Pablo. Y quiero hacer alusión a dos cosas. San Pablo desde ese momento tuvo una perfecta claridad de lo que significa el Espíritu Santo. Y si hubo algún promotor del Espíritu Santo dentro de la iglesia primitiva, fue San Pablo, porque lo iluminó y se dedicó a darle gloria y honor en cada momento que pudo. Prueba de ello, y reforzando lo que estamos viendo de la parábola de la red, quiero que escuches este San Pablo tanto en la epístola a los Gálatas, en la epístola a los Efesios y en la epístola a los Corintios. Va a tocar temas muy sensibles relacionados con lo que estamos viendo aquí en la red. Y para que tú comprendas esto, permíteme que te lea la introducción de lo que San Pablo marca en su capítulo 5 de Epístola a los Gálatas como exhortaciones morales, la verdadera libertad de los creyentes. Y te quiero decir a partir del versículo 16, bueno, déjame leerte un poco antes. En el versículo 14 de esta epístola a los Gálatas, nos va a decir Pablo: pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Después, en el versículo 16 dice: os digo pues que procedáis según el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Pues el Espíritu Santo. ¿A qué se dedica el Espíritu? Su nombre lo dice, Espíritu Santo. El Espíritu es la presencia de Dios y de Jesús en tu vida para hacerte santo, para invitarte a ser santo. Después dice en el versículo 17, Pablo: pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu, y el espíritu contrarias a la carne, y son tan opuestos entre sí que no hacéis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, ya no estás bajo la ley. Al decir bajo la ley, era bajo la ley judía, bajo la ley, bajo las normas de la ley judía.
Ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Nos presentó todo un catálogo aquí San Pablo y dice: sobre todo esto os prevengo, ya os advertí que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. San Pablo sí nos habla del reino de Dios, Mateo nos habla del reino de los cielos. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. No hay ley que condene tales cosas. Además, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Por eso, después dice Pablo, ya en el capítulo 6, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, los espirituales, o sea, los seguidores de Cristo, corregidle con espíritu de mansedumbre, pero cuidado que también tú puedes ser tentado. O sea, queriendo salvar a alguien, quizás podemos contagiarnos de de los momentos difíciles que esté viviendo. Cuidado. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se imagina ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que cada cual examine su propia conducta y busque solo en él posibles motivos para sentirse satisfecho y no en otros, pues cada uno lleva su propia carga. Que el catecúmeno comparta sus bienes con el catequista. Fíjate qué hermoso es esto. El catecúmeno contagia al catequista. O sea que no hay nadie perfecto. No os engañéis, pues si Dios, nadie, pues de Dios, perdón, no os engañéis, pues de Dios nadie se burla. Cada cual cosechará lo que siembra. El que siembre para su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Y termina su epílogo diciendo Pablo: los que os fuerzan a circuncidaros, se refiere a los judíos, solo pretenden ser bien vistos por los demás, con el único fin de evitar la persecución por la cruz de Cristo. Pues ni siquiera esos mismos que se circuncidan cumplen la ley, solo desean veros circuncidados para presumir de lo que habéis hecho gracias a ellos. En cuanto a mí, Dios me libre de presumir si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual en el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo, porque lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino ser una nueva criatura. Y para todos los que se sometan a esta regla, paz y misericordia, lo mismo que para el Israel de Dios. O sea, fíjate cómo Pablo, habiendo nacido judío, siendo un fariseo de, de formación, dime si no fue transformado por Jesús
y el Espíritu Santo, y se expresa de una manera increíble, en que no solamente nos hace partícipes de la misericordia de Cristo Jesús y de Dios Padre, sino que nos invita a estar cercanos al Espíritu para que podamos, cumpliendo la palabra de Dios y viendo por nuestros semejantes, llegar a ser santos. Y que entonces el Espíritu Santo opere en ti en toda la extensión de la palabra. Que nadie me cause molestias de ahora en adelante, pues llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Esto es el colofón, es el final, para que aterricemos las enseñanzas de las parábolas de Mateo y sobre todo de esta parábola de la red. Entonces, pues le agradecemos a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo el habernos acompañado esta noche para abrirnos más los ojos y nuestros oídos para hacer propia su palabra, que en nuestra mente y en nuestro corazón aniden todas sus enseñanzas, que tengamos la sensibilidad de un corazón de carne y que tengamos la misericordia de ver en nuestro prójimo no solamente a quien ayudar y socorrer, sino a quien contemplar y de quien aprender. Y que en un momento dado compartamos ese bello expresión que aquí San Pablo nos presentó, que los catequistas aprendamos de los catecúmenos, que siempre tenemos opción de mejorar nuestra vida y de ser más perfectos, o por lo menos de hacer el esfuerzo por ser más perfectos. Pues yo te agradezco a ti que me hayas acompañado esta noche y deseo que tengas una semana pródiga en felicidad, en alegrías, y que si Dios lo permite, el próximo martes nos volvamos a encontrar en nuestro canal cibernético bíblico para continuar disfrutando de las parábolas del Evangelio. Te invito a que des constancia de tu presencia y voy a ponerte la canción de cierre, la canción, y agradezco de nueva cuenta tu presencia, pero la canción de cierre está un poquito más adelante, perdóname. Esto es para la siguiente clase. Bueno, ya tenemos aquí la imagen y entonces agradezco tu presencia, que descanses. No hay otro nombre igual, con el poder y la autoridad de Jesús, de Jesús. Borra toda oscuridad, Él abre nuevas puertas.
con el poder